Hola a todos, para esta semana, que estamos en semana 10, no 11, estamos viendo lo que son funciones ortogonales. Vamos a ver la serie de Fourier y la serie de Fourier cosenos y senos. Entonces esta es el primer video de esta semana que se llama funciones ortogonales. Primero necesitamos conocer como ciertos conceptos. Entonces tenemos el concepto de un producto interno entre dos funciones. Entonces, bueno, un producto interno implica tener dos funciones f1 y f2, ¿vea? Como estas dos de acá. Y lo que hacemos es utilizar la integral o calcular la integral del producto de ellas, ¿verdad? Una integral desde un valor a hasta un valor b. Evidentemente eso significa que mi intervalo es a, b, los dos con intervalo cerrado, de la multiplicación de f1 y f2 con respecto a la variable con la que se esté trabajando. Y de ahí viene el término ortogonal, que creo que ya lo hemos tenido que ver, por ejemplo, en álgebra lineal, que significa que este producto, bueno, pues es igual a 0, específicamente. De ahí viene también un conjunto de productos internos ortogonales o como un conjunto de soluciones o familias de productos internos ortogonales que tienen esta forma de un CM y un CN. También un intervalo desde A hasta B, cerrado, como estamos viendo ahora. Pero aquí entonces lo que tenemos es como diferentes funciones, ¿verdad? Estas funciones, estas familias de funciones tienen una estructura parecida. Por ejemplo, si estamos trabajando con coseno, entonces coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, coseno de 4x. Ven que tienen como una misma estructura o una misma base, que es coseno, pero lo que va cambiando es como una función interna, ¿verdad? Pero que también se puede determinar si es una función ortogonal o no. Ok, basados en esto, vamos a hacer un ejemplo de cómo determinar si una función es ortogonal o no. Y ustedes tendrán que resolver un ejercicio. Entonces pasemos a ver cómo se resuelven o cómo se realizan este tipo de funciones ortogonales. Que para este caso puse como dos parejas de funciones para que viéramos cómo determinar si es ortogonal o no. Entonces determine si las funciones f1 y f2 son ortogonales y también las funciones h1 y h2. Entonces voy a empezar con f1. Entonces voy a empezar con f1 y f2. Entonces aquí no puse el intervalo. Vamos a trabajar con el intervalo desde menos 1 hasta 1. Entonces, por ejemplo, si quisiera trabajar con eso, entonces busco qué pasa en el caso de f1 y f2. Entonces tengo la integral desde menos 1 hasta 1 de las funciones f1, que en este caso es x2, por la función 2, que es x3 de x. Entonces calculo la integral normal. Esto sería la integral desde menos 1 hasta 1 de x. Recordemos que mantengo la base, sumo exponente. Entonces esto es x a la 5. ¿Verdad? Y hago la integral normal. Entonces esto sería x a la 6 entre 6 evaluado desde menos 1 hasta 1. Voy a cambiar de color para que veamos la evaluación. Estaríamos hablando que esto es 1 a la 6 entre 6 menos... Epa, no quise hacer eso. Menos 1 a la 6 entre 6. Recordemos que un valor negativo elevado a una potencia par se convierte en par. Entonces esto significa que esto es 1 entre 6 menos 1 entre 6. Y entonces esto me está dando 0. Entonces significa que por lo menos nuestras funciones f1 y f2 sí son funciones ortogonales. O si su producto interno es ortogonal. Entonces estas vamos a poner que son ortogonales. Usted me podrá decir, pues, si es así, entonces todas son ortogonales. Bueno, y no necesariamente. Veamos el caso de H1 y H2. En el caso de H1 y H2, entonces hacemos la misma expresión, sería H1, H2 es la integral desde menos 1 hasta 1 de x a la 2 por x a la 4 de x. Eso me da la integral desde menos 1 hasta 1 de x a la 6, no, perdón, de x a la... la 6, perdón, sí, estoy sumando porque es base y sumo 2, 4, 6, sí, de x. Integro, esto es x a la 7 entre 7, evaluado desde menos 1 a 1. Y también vamos a evaluarlo. Esto es
1 a la 7 entre 7 menos 1 a la 7 entre 7. Aquí pasa el caso contrario, ¿verdad? Ya no es que tenga un número negativo evaluado a una potencia par, sino que ahora es una potencia impar. Si es una potencia impar, entonces el signo se mantiene igual. Significa que entonces yo voy a tener un menos menos, que me da como resultado más. Entonces 1 sobre 7 más 1 sobre 7, esto es igual a 2 séptimos. Y 2 séptimos no es 0, evidentemente. Entonces significa que mis funciones h1 y h2 no son ortogonales. Entonces no es ortogonal. Vean, entonces están ahí los dos casos. El caso que me dio 0, perfecto, genial, significa que es ortogonal. En el caso que no me da 0, significa que no es ortogonal. ¿Verdad? Y aquí están los dos casos de qué pasa en cada una de las situaciones. ¿Verdad? Entonces, esto sería como el tema de funciones ortogonales. Pasemos a ver qué ejercicio les corresponde a ustedes. Para ustedes puse este ejercicio. Igual el intervalo menos 1 a 1, aquí sí puse el intervalo. Demuestre que las siguientes funciones son ortogonales o no. ¿Verdad? x3 y x2 más 1. ¿Verdad? Igual el mismo proceso. Hacen la integral desde menos 1 y 1, que es el intervalo con el que estamos trabajando. Y lo que hacen es multiplicar una función con la otra y determinar si son ortogonales. Si son ortogonales van a dar 0, si no son ortogonales van a dar un valor distinto. Entonces esto sería todo por este video y ahora pasemos a la serie de Fourier.